Mi nombre es Vladimir Castro, el grupo número 9 Penal 1. Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Desira Girón Colindres. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda López Escobar. Queremos conversar acerca del tema de concurso de delitos, el cual es un tópico muy importante e interesante para nosotros que estuvimos discutiendo en clase. Empezar mencionando que ese concurso de delitos está plenamente determinado en nuestro Código Penal, en el artículo 65, y se establece que existe este concurso de delitos cuando se realiza una o varias acciones u omisiones y se infringen efectivamente dos o más normas legales. Lo importante de rescatar de ese concurso de delito, o la base de ese concurso de delito, es la consideración de si estos actos delictivos o de acciones u omisiones deben ser juzgadas y penadas de forma conjunta o de forma independiente. Esa es la base al final del concurso de delitos. Y dentro de estos concursos, pues existen diferentes tipos o diferentes tipos de concursos, como en el caso del concurso real, que les voy a hablar un poquito acerca de ese tipo de concurso. El concurso real, que también está plenamente establecido en nuestro Código Penal, en el artículo 66 establece que pues hay un concurso real cuando un mismo sujeto realiza dos o más acciones u omisiones y con ello infringe una misma norma penal varias veces o varias normas penales. Aquí es muy importante que tener en cuenta que para este concurso real se siguen las reglas de conexidad, es decir, que estos delitos que de alguna forma se cometieron de acciones u omisiones están conectados, sea porque aunque se hayan realizado en lugares diferentes, en momentos diferentes, pero hay algo que los conecte de alguna forma o los relacione de forma tal que puedan ser enjuiciados de forma conjunta. Entonces, por eso se sigue esa regla de conexidad. De forma adicional, también se sigue un principio de acumulación, puesto que las penas de todos estos delitos se suman se acumulan y deben cumplirse de forma simultánea cuando sea posible y de no ser posible de forma sucesiva en un orden de gravedad, es decir, se cumple primero el más grave y así sucesivamente en cuanto sea posible. Nuestro Código Penal igual establece que la pena máxima, la suma de esas penas o la acumulación no debe exceder de 30 años de forma general, pero también hay una regla especial que menciona de que si una de estas penas excede los 20 años, entonces esta pena máxima o la acumulación sí puede sumar 40 años. Eso es muy importante de recalcar en cuanto al concurso real. Y lo dejo con mi compañero Vladimir para que nos cuente sobre otro tipo de concursos. Yo les hablaré sobre el concurso ideal. En pocas palabras, está regulado en el artículo 67 del Código Penal y en el cual se lo podemos resumir de la siguiente manera. Cuando un solo hecho constituye varios delitos, se aplicará una fórmula en la cual todos los delitos que se cometió se tomará el de la pena más grave. A esto se le suma un tercio de la pena por cada delito. Podemos decir, pues, como si María viene y golpea a un policía, María pues comete el delito de atentado y aparte de golpearlo, pues lesiona al policía y lo termina llevando al hospital. También comete el delito de lesión. Estos están regulados en el artículo 199, el de las lesiones, de 1 a 4 años, y el artículo de atentado en el 570, de 1 a 3 años. Como vemos, sumados suman 7 años, pero la pena más grave es el de lesión, sí, el de lesión en 4 años. Esa es la pena más grave, entonces le sumamos un tercio porque son dos delitos. Entonces, un tercio de 4 años es 1 año, 4 meses. En total, la pena serían de 5 años con 4 meses. El concurso medial es igual al concurso ideal, solo que la diferencia es que en el concurso medial un delito es necesario para poder realizar el otro delito. Por ejemplo, en una estafa, con una escritura pública, yo la vendo a María y María me paga a mí, pero María se da cuenta después de que esa escritura es falsa. Entonces ella me va a mí a acusar por estafa y también por falsificación de delitos, de documentos públicos. Yo cometí dos delitos, pero sin la falsificación del documento público, la estafa no se hubiera concluido. También los dejo con nuestra compañera Jocelyn, que nos hablará de otros delitos. Buenas noches, hola compañeros, un gusto. Pues yo les hablaré acerca del delito continuado y del delito en masa. Estos dos están estipulados dentro del artículo 68. El artículo pues continuado sería una conducta repetida, o sea, una misma conducta con repeticiones donde el propósito sería ofender a un sujeto o a más. Eh,
Y esta pena pues está regulada y, ¿cómo les explico? Está, o sea que al penado se le suma el delito de la pena grave, por ejemplo, y a este se le aumenta un tercio de, de años. Caso es parecido también a lo que es el delito en masa, que pues el delito en masa, pues este busca castigar un delito donde existen muchas personas afectadas. Y bueno, en sí el delito en masa caracteriza por la pluralidad, se podría decir, de acciones ilícitas, donde esta puede ser dirigida hacia una sola persona o hacia un conjunto de víctimas, de personas. En el delito en masa, pues es un ejemplo, se podría decir que una persona pues engaña a muchas personas donde éstas vienen y tienen que depositar dinero en una empresa que no existe. Y pues la persona que las estafa pues simplemente se escapa con el dinero. Esa persona hace un hecho ilícito y es considerado delito en masa. A este pues se le suma dos tercios de la pena grave. Se podría decir también pues que el delito en masa es la unidad, se podría decir que es insignificante por sí misma, pero es la repetición, se podría decir, continua de pequeñas cantidades que se van apropiando de una u otra manera del autor, o sea, de la persona que comete el hecho. Y bueno, más que todo, eso sería, y los dejo con María Fernanda con las conclusiones. Gracias, Jocelyn. De manera general, pues podríamos mencionar que ese concurso de delitos es la figura jurídica que establece que cuando se realizan una o varias acciones o omisiones y se infringen efectivamente dos o más normas legales, pues se realiza este enjuiciamiento o el juicio de una forma conjunta, siguiendo pues el tipo de concurso de delitos con las reglas y especificaciones que cada uno mencionó. Hay un factor importante de mencionar acá y es que para ese concurso de delitos siempre hay un factor de pluralidad. Es decir, en una unidad de acción y un solo delito no hay concurso. Pero cuando existe una unidad de acción y pluralidad de delitos, hay un concurso ideal. Cuando existe pluralidad de acciones y unidad de delitos, hay un delito continuado, como mencionaba Jocelyn. Cuando existe pluralidad de acciones y pluralidad de delitos, hay un concurso real. Entonces, cada uno de esos tipos de concursos está plenamente establecido en nuestro Código Penal para poder ser ejecutado por el órgano jurisdiccional competente. Muchas gracias, abogada y compañeros, por la atención. Muchas gracias.